809-682-9850, 809-682-9850 es la línea acá en cabina. Vamos a conversar sobre la psiquiatría en los adultos mayores, psiquiatría geriátrica, y para eso contamos con nuestro psiquiatra, que es el doctor Larry Gómez. Yo tengo mi psiquiatra, Pablo Pascual se llama, y Larry Gómez, ¿verdad? Todo el mundo debe tener su psiquiatra, señores. Ustedes deben saber que el ser humano tiene tantos conflictos, tantas situaciones difíciles que necesita de un consejero, necesita de un terapeuta, de un psicólogo que le ayude a entender los desazones de la vida, que le ayude a conducir, que le ayude a reflexionar y que intervenga de manera puntual en temas. Y por eso la psiquiatría no debe ser un tabú. El visitar el psiquiatra no debe ser una situación que nos dé vergüenza. Muy buenos días, doctor Larry Gómez. Muy buenos días a la doctora Kimberly Almonte, quien le acompaña. Muy buenos días a la licenciada Lisania Salcedo, al doctor Amaury García, Roberto Lafontaine y al directo amigo, el doctor Rodríguez Monegro. Así que para mí es un placer siempre estar con ustedes y estoy presto para cualquier interrogante que ustedes deseen. Bueno, Kimberly, saludo y bienvenida a este programa Cátedra Médica. Hoy estaremos conversando sobre psiquiatría geriátrica. Saludos, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estaremos conversando al respecto y una vez más agradecer por la apertura y la accesibilidad para este espacio. Bueno, ¿por qué razón la gente necesita visitar al psiquiatra, Larry? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las principales dolencias? Las principales quejas que hacen que las personas visiten al psiquiatra. La gente visita al psiquiatra comúnmente o lo llevan donde el psiquiatra. Son muchas preguntas y ustedes pues las responden en la medida en que ustedes lo consideren. En el ánimo de edificar a la audiencia, la principal demanda que tenemos los psiquiatras, en primer lugar, tenemos los problemas del estado de ánimo. Los problemas del estado de ánimo. Del estado de ánimo. ¿Cuáles son esos problemas, ¿Cuáles son esos problemas de estado de ánimo? Principalmente contamos con lo que es la depresión. También tenemos los trastornos bipolares, que suelen ser también parte de lo cual acceden las personas al psiquiatra. Y también, ya mencionando un poco más, tenemos lo que son los trastornos de ansiedad y el insomnio, entrando en otros temas por los cuales las personas acuden al psiquiatra. Ya. También, cuando usted se refería a si llevan al psiquiatra o si usted por motu propio, por voluntad propia va al psiquiatra, generalmente a quien llevan al psiquiatra es un paciente psicótico que rompió con la realidad, que está fuera. El psicótico es lo que el pueblo le dice loco. La gente le llama comúnmente loco. Fulano está tirando piedra por ahí, fulano está andando de zafacón en zafacón. Entonces ese es el psicótico. Ese es el psicótico, es un paciente que está totalmente desconectado de la realidad y que altera los conceptos y malinterpreta la realidad. Entonces eso da lugar a conductas desadaptativas que generan entonces una alerta en la sociedad de que esa persona no anda bien. Como el caso del pasado reciente, donde una persona probablemente enfermo mental, digo probablemente porque no tenemos una evaluación previa, arrojó una roca a una persona y lamentablemente esa persona falleció. Todo el mundo sugiere que pudiera tener alguna enfermedad mental, pero no sabemos las razones que motivó a esa persona para cometer ese hecho. Por eso demanda una investigación, una evaluación que determine si real efectivamente es una persona que está incapacitado mentalmente o que puede ser pasible de ser sometido a la justicia por un homicidio voluntario. Ya. Una pregunta, Larry. Kimberly Almonte, psiquiatra hoy en Cátedra Médica. El tema nuestro es psiquiatría geriátrica. Pero antes de entrar en la psiquiatría geriátrica propiamente dicha, mi pregunta es la siguiente. Usted que nos está escuchando, señor, señora, usted que está conectado acá a Cátedra Médica, Larry, doctora Kimberly Almonte, ¿cuáles son los indicios que deben hacerle pensar
a un ser humano que necesita ir donde el psiquiatra? ¿Ah? ¿Cuáles son esos datos que usted pues debe decir, espérate, yo necesito ver un profesional? Porque cuando yo tengo tos, cuando a mí me duele la rodilla y no se me quita ese dolor en la rodilla, pues yo digo, bueno, yo necesito un médico, yo necesito un ortopeda, yo necesito un reumatólogo, yo necesito, en fin. ¿Cuáles son esos datos que a la gente debe indicarle que debe ver a un psiquiatra? Realmente esa es una pregunta sumamente importante e interesante, porque yo partiría desde el principio de la duda, de me siento mal, me siento extraño, debería ir al psiquiatra. Ya eso es un buen motivo para asistir. Claro. Ahora bien, siempre hay que tomar en cuenta el funcionamiento previo de esa persona. Si estamos ante alguna situación o sintomatología que conlleve lo que es un deterioro de ese funcionamiento previo, ya también es motivo de ir al psiquiatra. O sea, no es lo mismo, siempre se repite esta clase de cosas, estar triste que estar depresivo. La tristeza va a pasar, es el curso natural y probablemente no va a deteriorar ese ser humano. Pero ahora bien, cuando ya se empieza a deteriorar en lo que son su funcionamiento previo, en que ahora no puedo dormir, ahora no puedo comer, no puedo trabajar, no puedo concentrarme, ya esas son señales de que debo acercarme a buscar ayuda. Entonces es bueno partir del simple hecho de, tengo la duda de, cónchale, siento que algo no anda bien, ¿debería ir al psiquiatra? Pues sí, vaya. Y qué importante que aclares esta parte, porque la gente suele utilizar estos conceptos de esos trastornos del estado de ánimo de manera indiscriminada. Ay, yo estoy depresivo simplemente porque está triste. O el tachar a una persona. Esa persona es bipolar porque un día me saludó y no me saludó. Y otra cosa, Liz, tú escuchas los familiares, los amigos, pon de tu parte. Claro. No, tú tienes que poner de tu parte. Claro. Cuando es un problema que tienes, ¿cómo tú pones de tu parte con una neumonía? Una enfermedad, es una enfermedad. Con una artrosis de cadera, con una osteoartrosis de la columna lumbar. Tú no puedes poner de tu parte, tú tienes que buscar atención, claro. Entonces, en ese sentido, Kimberly, nos gustaría que tú pudieras detallar. Ya hablabas del tema de la depresión, cuáles son los signos que me pueden alertar de que puedo estar cursando con un trastorno depresivo. Pero en el caso de la bipolaridad, que la gente suele utilizar ese término así, a la ligera, que pudieras explicar cómo identificar síntomas o signos en un paciente bipolar para que la gente se pueda quedar con esa información. Sí, realmente tienes toda la razón. Es una palabra que se usa de manera indiscriminada. Cuando vemos estos estados de ánimos cambiantes, decimos, cónchale, pero tú eres como bipolar. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta que hay cierta información que es cierta, los cambios de ánimo, esos cambios de estado de ánimo, porque el bipolar, el paciente que cursa con bipolaridad tiene lo que es la labilidad emocional, que ese es switch de cambiar desde una tristeza a una alegría. Pero ¿qué pasa? Dentro de lo que es el umbral de la alegría vamos a tener que es desproporcional, va más allá. Entonces eso nos llevaría a lo que es un estado de manía. ¿En qué consiste? Vamos a tener un paciente muy enérgico, que no tiene necesidad de dormir tantas horas como quizás una persona que se encuentra dentro de la normalidad dormiría. O sea que tiene alteración del sueño de ese paciente. Sí, pero su alteración va dirigida a una energía que él no tiene la necesidad de dormir. Él no se siente cansado, duerme 1 hora y 2 horas y tiene una energía que tiene que pararse de la cama a hacer algo. A veces ese hacer algo sí tiene un propósito. Sí. Puede ponerse a limpiar, organizar, pero a veces no. A veces comienzan a caminar, a hablar mucho, de una forma, vamos a decir, exagerada. Hablan rápido, hablan sobre diversos temas, están muy, muy activos. También podemos ver algo que nos debe llamar bastante la atención, que es la sintomatología psicótica. Cuando hablamos ya de el bipolar tipo 1, ahí vamos a ver que el paciente puede tener de repente alucinaciones auditivas, puede tener ideas extrañas, como que lo persiguen, lo acechan, que hablan de él. Sí. Entonces, hay varias cosas que debemos tomar en cuenta. La energía. La energía que va a estar demandada por las pocas horas que duerme, porque se siente demasiado enérgico, te lo dice. No, yo dormí 2 horas y ya me siento bien, no estoy cansado. Y se le nota. No solamente es que lo dice, es que se le nota. Notamos que esta persona está llena de fuerza, de energía. Vamos a tener también algo muy importante, se va a deteriorar.
en lo que es su funcionamiento. Esa persona enérgica que habla mucho, que no tiene ese freno, no puede encajar, no puede Claro. trabajar como lo haría normalmente, no puede desenvolverse como lo haría normalmente. Entonces hay que tener en cuenta lo que es, ya para resumírtelo, esa falta de necesidad de sueño, esa energía, esa logorrea, que es así como se llama el hablar mucho, esa expansividad, ese lo lleno todo. Entonces son cosas en las que debemos poner atención. Excelente. Bien, a la gente que nos escucha, recordarles que hoy estamos conversando con el doctor Larry Gómez y la doctora Kimberly Almonte. Estamos hablando sobre psiquiatría geriátrica. Si usted tiene un adulto mayor en casa y tiene alguna inquietud con este tema, puede llamarnos al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Entrando ya en el tema del día de hoy, doctor, ¿cuáles son las principales afecciones que pueden verse en tema de salud mental en los pacientes que están en edad de envejeciente y que nos pueda también delimitar de cuál es el rango de edad en la que suelen presentarse estos problemas? Sí, el rango de edad más frecuente es 65 años. De 65 años en adelante comienza en algunos pacientes un nivel de deterioro del punto de vista cognitivo y cognoscitivo que no les permite funcionar adecuadamente. Ahora bien, las principales enfermedades, Alzheimer, la demencia vascular, la demencia senil, el Parkinson, son enfermedades en gran medida de la sexta o séptima década de vida, lo que llamamos nosotros adultos mayores. Sí. Los adultos mayores de 65 años en adelante, los ancianos ya después de 75 años en adelante, 80 años en adelante, son las principales personas que padecen esta enfermedad, y concomitantemente, conjuntamente con eso, si tienen un familiar primario, en este caso su mamá sufrió de Alzheimer, tienen a los 80 años, 85 años, un 50% de probabilidades de padecer esta enfermedad. O sea que la parte genética juega un rol importante, y se habla de que algunos cromosomas, desde el punto de vista de la etiología, del origen de la enfermedad, podrían ser determinantes conjuntamente con el estilo de vida para que aparezca la enfermedad. Entonces, doctor, en ese sentido, si mi madre sufrió de Alzheimer y yo todavía estoy en una edad en la cual no he entrado en esta etapa de la vejez, hay alguna manera en que pueda prevenir el sufrir de alguna de estas enfermedades desde el punto de vista genético? Sí, bueno, desde el punto de vista genético no, porque no podemos cambiar el aspecto genético. Sí. Sabemos que tenemos un código que no es modificable. Pero en términos de los factores modificables o factores que podrían desencadenar la enfermedad, tenemos la alimentación, sobre todo alimentos que tienen mucha comida chatarra, por ejemplo, influye significativamente para que aparezca esta enfermedad. La falta de algunas vitaminas como la vitamina E, el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, y también la condición de síndrome de Down también está vinculada a la aparición de un deterioro más rápido de la memoria. Pero también está el aspecto del consumo de alcohol y drogas y el consumo de tabaco. Todo esto se ha asociado como factores de riesgo importantes para fines de que aparezca la enfermedad y de que aparezca más temprano. Usted tiene factores predisponentes que son los genéticos y factores precipitantes que van vinculados al estilo de vida. Entonces, doctor, como hablamos hoy de los adultos mayores, ¿cuáles son las implicaciones en términos psicosocial de envejecer que pueden hacer que estas enfermedades de la salud mental aparezcan en esta etapa de la vida? La Organización Panamericana de la Salud hizo un estudio en la República Dominicana y dijo que este es uno de los países peores para envejecer en términos de políticas públicas tendentes a proteger las personas de la sexta y séptima década de vida. Tanto la OPS, la OMS y otros organismos internacionales han determinado que en términos de garantías futuras no hay muchas garantías para la persona de la sexta o séptima década de vida. Por eso, eso mueve a
un observatorio en términos de políticas públicas en materia de salud mental para hacer una reestructuración, para hacer un replanteamiento que conlleve la mejoría de estas políticas o el cambio de patrones ya preestablecidos. Porque hay una ley, por ejemplo, de salud mental, la ley 1206, que regula el aspecto jurídico, pero que habría que preguntarse si esa ley está al día de hoy actualizada en relación a lo que estamos viviendo hoy en día. Hay un Consejo Nacional de la Persona Envejeciente que está jugando un rol importante. Hemos comenzado a dar los primeros pasos, pero eso no es suficiente. ¿Cuántos asilos tenemos, por ejemplo? ¿Cuántas personas le representa un gasto económico significativo tener un envejeciente en una condición de discapacidad mental, de índole Alzheimer, demencia senil o Parkinson o cualquier otra enfermedad? O sea que hay que hacer una evaluación, una reflexión en relación a este tema. Bien, a la gente que nos escucha, recordarles que usted puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Puede escribirnos también por nuestro canal en YouTube Rumba FM. Allí tenemos un chat en la transmisión en vivo que realizamos en este momento y usted puede dejarnos sus preguntitas. Ya por allí hay algunos oyentes que nos han escrito.